Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase. Eh, Voy a resolverles el problema que debieron haber este, resuelto ustedes el día de ayer. Eh, Como pueden ver en la actividad, eran dos conjuntos de datos. Eh, Era una encuesta que se realizó a un grupo de niños y a un grupo de adultos. Era la misma cantidad de niños y la misma cantidad de adultos. El problema decía, los niños, a diferencia de los adultos, tienden a recordar las películas, cuentos e historias como una sucesión de acciones más que el argumento en forma global y de conjunto. En el relato de una película, por ejemplo, utilizan con frecuencia las palabras y entonces. Una psicóloga con suprema paciencia pidió a 50 niños que le contaran una determinada película que ellos habían visto. Consideró la variable cantidad de y entonces utilizados en el relato y registró los siguientes datos. Y ahí tenemos ahí tenían ustedes la cantidad de datos. Y luego decía, como parte del mismo estudio, la experimentadora obtuvo de 50 adultos el mismo tipo de datos y les daba también la cantidad de datos. Y las preguntas eran para ambas variables: construye la tabla de frecuencias, calcule la media, la mediana y la moda, y graficar ambas distribuciones de manera que se puedan comparar. Y por último decía los puntos anteriores que indican respecto de la conducta observada en niños y adultos. Eh, Como pueden ver, yo ya tengo ahí mis datos. De hecho, ya tengo la primera tabla resuelta. No necesariamente tiene que coincidir con la que ustedes realizaron. El número de intervalos puede ser diferente. Pero lo que sí va a ser igual es el número perdón, el valor de la media, el valor de la mediana y el valor de la moda. Y si se fijan, prácticamente todos están cercanos, o sea, o son iguales. ¿Sí? Y tenemos que el valor mínimo que yo tengo es un 8 y el máximo era el 40. Yo hice en este caso 7 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, y cada intervalo va de 5 en 5. ¿Sí? Entonces, y pues yo puedo ver que el de mayor frecuencia está entre el 18 y el 23. ¿Sí? Entonces ahí están mis datos. Lo que voy a hacer ahora es resolver el de los adultos. Voy a ir tratando de resolver algunas de las dudas que me estuvieron haciendo. Creo que la mayoría, más que nada, tuvo problemas en las fórmulas. Y una de las preguntas que me hacían era que cómo construía yo las tablas. Eh, Algunos lo que hicieron fue insertar eh, tablas y por eso les aparecía algo, este, cosas muy raras en sus tablas. Bueno, yo lo único que hago para hacer mi tabla pues es seleccionar la zona que yo quiero. Me voy en inicio y lo que hago es ponerle los bordes y es todo lo que yo le pongo. Entonces si le damos en más bordes, yo ahí tengo el ancho de la línea, los colores que puedo elegir. Simplemente le damos a aceptar y pues selecciono
las celdas que yo quiero ponerles color. Igual también creo que eso ya la mayoría sabe hacerlo. Entonces es la forma en como yo construyo mis tablas. Y el ancho pues ya se lo vamos dando dependiendo de cada quien, el ancho que quiera. Bueno, vamos a iniciar con encontrar la media. Otra cosa, también depende de la versión de Word que tenga perdón, de Excel que tenga cada quien. Es algunas fórmulas cambian. Por ejemplo, hay quienes en lugar de coma necesitan usar punto y coma, entonces también depende de la versión. Cuando ustedes escriben la fórmula, ahí les aparece. No deberían de tener problemas con eso. Entonces, cuando ustedes van a calcular o escribir una fórmula, por lo general siempre les aparece cuáles son las variables, qué es lo que deben de escribir y cómo lo deben de escribir. Entonces, si yo voy a calcular la media, recordemos que era el promedio. Ahí tengo el promedio y me aparece ahí cómo debo de escribir el promedio. Entonces tengo que escribir todos los números, pero en este caso lo que hago es seleccionar la cantidad de números que yo necesito que calcule el promedio y simplemente le doy enter. Entonces ahí está ya la media. Me voy con la mediana y pues repito el mismo proceso. Escribo mediana. Y otra vez selecciono mis datos. Le damos enter. Me voy con la moda. Selecciono mis datos. Perdón, primero escribo moda. Ahora sí selecciono mis datos. Y le damos enter. Entonces ahí está ya mis medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Y nuevamente puedo ver que están muy cerca una de la otra. Entonces esto puede pasar muchas veces. Bueno, voy a calcular ahora el valor mínimo. Y nuevamente pues escribo mi fórmula. Es igual al mínimo y selecciono el conjunto de datos. Me voy al máximo. Y selecciono otra vez mi conjunto de datos. Y ahí está. Entonces, hay que recordar que el mínimo y el máximo los voy a utilizar para hacer el número de intervalos. Simplemente hago la operación de restar esos dos valores y me da 16. Quiere decir que en este caso no necesito hacer tantos intervalos, simplemente voy a hacer 4 para que me queden de 4 en 4 y empezamos con el valor mínimo, que es 1. Y ahí le doy. Otro de los problemas que tuvieron para escribir los intervalos fue que les marcaba aquí la fecha o les daba un número. Entonces la forma de cambiar yo esto es simplemente darle botón derecho, formato de celdas, y en la tabla que me aparece o en la ventana que me aparece me voy a ir a donde dice número y lo voy a cambiar como texto. Y entonces ahí le damos
aceptar. Entonces ya me queda como el intervalo como yo quiero. Bueno, sigo escribiendo mi intervalo. De 4 a 8. El siguiente sería de 8 a 12. El siguiente de 12 a 16. Bueno, en este caso me va a faltar uno. Entonces lo único que hago es, ya sea que aumente el número de intervalos o le cambie aquí la distancia. Voy a dejarlo así y voy a aumentar un intervalo que sería de 16 a 20. Y ahí están ya todos mis intervalos. Bueno. Vamos a continuar. Bueno, ya tengo ahí todos mis intervalos. Pues la frecuencia, hay que recordar que la calculábamos contando, y era con la fórmula de contando sí entonces escribimos igual contar sí conjunto, selecciona el conjunto, ponemos coma, le damos el criterio de lo que quiero que cuente, que en este caso era de que fuera mayor o igual a 1, coma, luego nuevamente seleccionamos el siguiente intervalo, y en este caso queríamos que fuera menor a 4. Cierro mi paréntesis y ahí está. Sí, entonces ya tengo
ya tengo ahí todo ya tengo mi frecuencia. Entonces la frecuencia en este caso son dos valores que hay menores ¿cómo se llama? Que están entre 1 y 4. Bueno, voy a continuar con la siguiente. Lo único que pueden hacer es arrastrar aquí, copiar el formato. Les van a aparecer números, pero hay que cambiar los intervalos, que en este caso, y la selección de datos me la da diferente, entonces simplemente arrastro y cambio el intervalo. En este caso es de 4 a 8. Ahí está, ya me cambió el valor. Me voy con el siguiente. Otra vez también muevo el intervalo. De 8 a 12. De 12 a 16. Damos enter. Y por último, de 16 a 20. La vez pasada les había comentado que en el último intervalo era necesario ponerle el igual al 20 para que tomara el último valor, pero como aquí ya me estoy dando cuenta que el máximo es el 17, entonces no va a llegar hasta el 20, entonces no es necesario cambiarle aquí ponerle menor o igual. Ya con que le ponga el menor, pues obviamente va a estar dentro el 17 va a estar dentro de ese intervalo. Entonces ahí está. Bueno, de esta tabla, la idea es que compararan con la anterior ambas frecuencias. Y aunque los intervalos son diferentes, eh, lo que podemos concluir de esta situación, en donde dice que indica respecto de la conducta observada entre niños y adultos, pues es muy claro que los adultos repiten menos veces y entonces, que era como la variable que estaba contando la psicóloga. Entonces, entre los adultos, cuando platican la película o cuentan la película, podemos ver que la cantidad de veces que utilizan el y entonces es menor que la cantidad que lo utilizan los niños. Pero hay algo, si pueden observar prácticamente la cantidad de veces que lo repiten está en medio en ambas tablas. ¿Sí? En los niños, la cantidad de veces que lo repiten está entre 18 y 23. Ahí hay mayor cantidad de niños que lo repiten. Y entre los adultos está entre 8 y 12. Hay 25 adultos que están entre ese intervalo y que son los que repiten el y entonces. Vamos a hacerlo la gráfica. En este caso no va a ser necesario que yo haga la frecuencia absoluta, ni la frecuencia relativa, ni la frecuencia relativa acumulada.
porque me interesaba más era hacer el comparativo de las frecuencias y que vieran que el comportamiento prácticamente es el mismo en la tabla, aunque las veces que repiten el y entonces es menor en un lado que en otro. Entonces vamos a hacer los gráficos. Entonces me voy a insertar, le doy en el gráfico de barras y aquí está. ¿Sí? Si voy a tratar de ponerlos más o menos iguales los gráficos para que puedan ver la comparativa. Entonces otra vez, ahora voy a hacer el polígono de frecuencias. Entonces lo vamos a insertar. Ahí tengo mi gráfica poligonal. Si pueden ver, como les decía, hay un pico, sí, casi a la mitad en ambos lados. Aunque el comportamiento en las partes bajas es diferente, los picos casi son iguales. En un lado es 28 y en el otro es 25, sí, pero el comportamiento casi es el mismo. Entonces nada más me falta hacer la gráfica de sectores. Otra vez selecciono datos, me voy a insertar, le damos al gráfico y ahí está. Entonces, como pueden ver, los gráficos prácticamente son muy parecidos. La cantidad de datos que tenemos es la misma. Y algo que pueden ver por ejemplo, en la diferencia entre el máximo y el mínimo, es que, por ejemplo, en el de los niños, entre el valor mínimo y el máximo hay una diferencia de 32, mientras que en el adulto hay una diferencia de 16. Y la mediana, por ejemplo, la media, por ejemplo, en los niños es de 18.7 y en la de los niños es de 10.16. Prácticamente estamos hablando que los niños repiten el doble de veces la palabra y entonces cuando cuentan una película comparándolo con lo de los adultos. Entonces, es como una forma de interpretar los valores que yo tengo, ¿sí? Haciendo una comparación entre los comportamientos entre los niños y los adultos. De este tema ya sería prácticamente todo. Con esto terminamos. Espero que hayan quedado resueltas todas sus dudas. Esta sesión era prácticamente muy corta, pues simplemente era demostrarles o mostrarles cómo tenían que haber hecho la actividad, cuál debió haber sido la conclusión que debieron haber escrito. Y como les digo, el comportamiento pues es prácticamente el mismo con la cantidad de veces que los niños lo repiten, y es prácticamente lo mismo con la cantidad de veces que los padres o los adultos repiten el y entonces. Entonces,
Espero que les haya quedado más o menos claro esta parte de los intervalos, de la frecuencia y con que y cómo estar sacando intervalos y cómo sacar la frecuencia. Cuando tengo una menor cantidad de datos, pues no es necesario que yo haga intervalos. Puedo sacar toda la frecuencia simplemente contando las veces que se repite cada uno de los números. Pero en este caso, como ya tengo una mayor cantidad de datos, sí es necesario que hagan intervalos para que se reduzca su trabajo. Y como pueden ver, lo que también quería mostrarles era lo fácil que es resolver todo esto utilizando Excel. Bueno, pues por mi parte sería todo. Nos vemos el próximo martes para seguir con un tema diferente. Hasta la próxima.